Ejercicios con estructuras de repetición. Dice, diseña la solución que permita mostrar el cuadrado y la suma de los 10 primeros números impares. No me piden mostrar los 10 primeros números impares como un ejercicio previo, sino que tengo que mostrar esos números impares, cada uno elevado al cuadrado. Si nuestros 10 primeros números impares no vamos a hallar todos, sino voy a referenciar alguno, 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Si tuviéramos estos, sabemos que estos son los números impares, no me piden mostrar esto, sino cada número elevado al cuadrado. Entonces deberíamos mostrar 1, 9, 25, 49 y así sucesivamente. ¿Cuántos? 10. Entonces necesito una estructura de repetición que me controle que solamente haya 10 números impares y los eleve al cuadrado. Como ya lo habíamos hecho en un ejercicio previo, sería bueno revisar el ejercicio previo que se llamaba números impares. Yo podría llamar a este PRG cuadrado de impares, cuadrado impar. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? En primer lugar, necesitamos 10 repeticiones para que sean los 10 primeros números impares. Necesitamos entonces una variable tipo entera que va a ser el contador que va a controlar que sean 10 repeticiones. Como quiero que sean 10 repeticiones, mi contador le voy a dar el valor inicial 1 y sé que tiene que llegar hasta 10. Entonces vamos a hacer ahora la estructura mientras, pero también me pide la suma. Eso lo vamos a ver después que hallemos los números. Tenemos entonces acá la estructura mientras. Y yo digo que yo quiero que eso se repita 10 veces, así que diré mientras C sea menor o igual a 10, a 0. Y voy a colocar mi fin mientras por acá. Voy a colocar una línea solamente para mostrar el ámbito de la estructura. Entonces yo digo, mientras que C sea menor o igual que 10, yo voy a ejercitar esto. Bien. Yo no puedo mostrar C, porque si muestro C tendría 1, 2, 3, 4, 5, no. Quiero los 10 primeros números impares. Entonces me ayudo de una variable que la voy a inicializar en 1 y esta variable va a ser la que yo muestre, pero solo la voy a mostrar si es impar. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Diríamos lo siguiente, yo voy a evaluar T y voy a decir solamente si T resto 2 es diferente de 0, solamente en ese caso yo no voy a mostrar T, sino que voy a hallar una variable auxiliar que la voy a llamar QA de cuadrado. ¿Qué va a contener QA? QA va a contener el resultado de elevar T al cuadrado. Entonces, la primera vez T vale 1. Digo, si T es impar, si resulta ser impar, yo a T lo elevo al cuadrado y lo guardo en esta variable. Entonces, solamente cuando T sea impar, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a contar o voy a empezar a decir que ya encontré, ya debo incrementar mi repetición. ¿Por qué? Yo debo decir que ya debo incrementar mi repetición solamente cuando haya encontrado un término impar. Si yo no encuentro un término impar, no voy a dar pase a que mi contador cambie de valor. Mi contador que controla las repeticiones solamente va a cambiar de valor cuando mi T sea un impar. Sin embargo, T, yo necesito que siempre se incremente. Entonces, analicemos acá. Yo tengo que C vale 1 y T vale 1. C1 es menor o igual que 10, sí. T vale 1. 1 resto 2 es diferente de 0, por supuesto. Elevo QA al cuadrado. ¿Y qué hago entonces? Escribo esa variable, no T, sino el cuadrado de T. Para que no se pegue el resultado, le pongo un espacio en blanco. Y ahí recién puedo decir, puedo incrementar mi contador. ¿Por qué? Porque T es impar. Si T no fuera impar, porque imagínense acá, T valía 1, acá T va a valer 2. Cuando dé la vuelta, T no me va a dar diferente de 0. No voy a escribir su cuadrado y tampoco voy a incrementar el contador. ¿Por qué?
porque todavía no he hallado un número impar nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar con este ejercicio, en esta solución? Solamente cuando t, esta variable, sea impar, yo voy a hallar su cuadrado, voy a escribir el cuadrado de ese término y voy a decir a mi contador, increméntate. Si t no es un número impar, c no se incrementa, se mantiene. ¿Por qué t sí se tiene que incrementar? Porque yo quiero que t siempre por cada repetición vaya cambiando 1, 2, 3, 4, 5 y va a ir cambiando de valor. Ahora, también me piden la suma. ¿Cómo hallo la suma? La suma es la suma del cuadrado de los 10 primeros números enteros. Entonces, si el cuadrado es un real, la suma también tendrá que ser un valor real y como acumulador tiene que tener valor inicial. Como es la suma, para que no altere el valor, lo tengo que inicializar con 0. Bien, ¿dónde tengo que sumar yo? Lo que yo voy a sumar son los cuadrados que voy hallando. Entonces, solamente si el término es impar, vamos a decir que suma se va a incrementar, va a acumular. Suma es un acumulador. ¿Qué va a acumular? El cuadrado. ¿Y qué era el cuadrado? T al cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo muestro suma? Suma debería mostrarse, si yo lo pongo dentro de la repetición, le pongo acá escribir suma o acá, por cada valor de t yo tendría un resultado, pero lo que me pide es la suma de los 10 primeros dígitos, entonces de los 10 primeros números, del cuadrado de los 10 primeros números impares. Yo solamente necesito mostrar una vez la suma, entonces fuera de la repetición yo tengo que escribir lo que contiene esa variable. ¿Por qué? Al terminar las 10, en verdad no van a ser 10 repeticiones, al terminar las repeticiones desde el contador 1 hasta que el contador llega a 10, cuando yo ya he hecho todas esas repeticiones, yo en mi variable suma ya voy a tener acumulado todos los términos o todo el cuadrado de los 10 primeros términos impares. Entonces ahí recién muestro la suma y podría tener el fin. ¿Qué variables tengo de entrada? Ninguna, porque no leo nada. ¿Qué variables tengo de salida? Tengo dos variables. Tengo el cuadrado de mis términos y tengo la variable suma. Con esto yo tendría el pseudocódigo que cumple con lo solicitado. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? Igual, tendríamos el inicio, la declaración, tendríamos como real la variable cuadrado y la variable suma, y ahora tendríamos que graficar lo que corresponde a la estructura de repetición. Vamos a hacerlo con el mismo color. Ya sabemos que marcamos el inicio con el círculo pequeñito y colocamos la condición, mientras que C sea menor o igual que 10. Entonces, cuando esto es verdadero, yo tengo que preguntar por mi término a ver si es o no es impar. Si t resto 2 es diferente de 0. Y acá esto es una decisión simple. Cuando es verdadero, tenemos que hallar el cuadrado del término, que es elevar t al cuadrado. Eso es lo primero que vamos a hacer, elevar t al cuadrado. Voy a escribir el cuadrado, la variable, con su espacio en blanco. Voy a acumular suma, ¿sí? Voy a incrementar el contador y hasta ahí, cuando es falso, no hago nada. Tendríamos el fin de mi estructura de decisión simple. Siempre aumento el valor de t y mientras que la condición sea verdadera, esto, bueno, que tengo que hacer un quiebre por el tema del espacio, mientras que la condición sea verdadera, esto va a estar en un flujo. Cuando la condición sea falsa, sabemos que voy a escribir lo que corresponde a la variable suma y por último tendríamos el fin.
Y con esto tendríamos el diagrama de flujo y el pseudocódigo que cumple con lo solicitado en el enunciado.